que, bueno, continuar. Está siendo grabado. Eh, no sé por qué no puedo ver los que están. Ustedes saben que yo soy de Entre Ríos, hace muchos años que vivo Ah, acá. Justo ahora hay un rotante acá en la terapia de Entre Ríos que se llama Manuel, Mariano, perdón, que por ahí capaz lo Mariano. conocen, que es del San Sí, lo Roque. conocemos a Mariano, lo conocemos. El Empezó a jefe de rotar, acá del Hospital San Roque. claro, empezó a rotar esta semana con nosotros. Así que, bueno, Excelente. ¿eh? Sí, hoy Sí, estuvimos sí. conversando un poco de los pacientes. Bueno, Mm. vamos a charlar un poquito. La idea no es una clase ni magistral ni nada, es contarles un poco lo que hacemos nosotros todos los días. Eh, es principalmente perderle el miedo a los pacientes con cardiopatías congénitas, tratar de interpretarlos y saber qué les pasa. Como yo siempre les digo, es pura fisiología y hay que pensar siempre el tratamiento y pensar lo que le pasa al paciente, siempre pensando en la fisiología. ¿Mm? Eh, Creo que es una de las especialidades que más uno puede aplicar en todo lo que es hemodinamia y fisiología, que, bueno, a nosotros particularmente nos encanta y nos apasiona. Así que, bueno, espero poder transmitirles ese poquito que conocemos, a ustedes y después, bueno, cuando tengan alguna pregunta, obviamente me paran y podemos charlar. ¿Mm? Perfecto. La siguiente, me tienen que pasar ustedes porque yo no... Mm. ¿Ustedes me pasan? Sí, Dora, ¿vos Sí, le doctor, pasás? aguárdame un chiquitito que no sé si se Bueno, tilda o lo que sea. Estamos con problemas técnicos. a ver. ¿Esa, doctor? Perfecto. ¿Mm? Bueno, antes que nada, charlamos un ratito de la incidencia de las cardiopatías congénitas. Estas se presentan aproximadamente de 4 a 6 recién nacidos vivos. ¿eh? Es una de las causas más importantes de malformaciones congénitas. ¿eh? Esta estadística es del 2018, que son estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual el 32% de los fallecidos de recién nacidos, que fueron 536 en el 2018, fueron por malformaciones congénitas. ¿Mm? Las cardiopatías congénitas son la tercera causa de mortalidad infantil y la primera causa dentro de todas las malformaciones congénitas. Así que es un evento, si bien es infrecuente, y obviamente que es mucho más infrecuente que una causa respiratoria o que la deshidratación o la diarrea como causa de mortalidad, sí tiene la parte buena o la parte que a uno lo hace seguir en esto, es que son muchos chicos que con una atención oportuna y con un tratamiento oportuno uno puede hacerle grandes cambios y puede modificar esa cardiopatía, en la mayoría de los casos. Hay otros casos que tienen mal pronóstico y esto no es tan así. ¿Mm? El diagnóstico precoz creemos que es fundamental para lograr el tratamiento exitoso, porque bueno, de eso va a depender de cuánto nos podamos adelantar a la cardiopatía y cuánto podemos conocer y planear un poco cómo va a ser y esa familia a la cual hay que contener y hay que, bueno, las cardiopatías más simples, obviamente, es que uno no va a derivar a la mamá para el parto, pero hay cardiopatías sumamente complejas que lamentablemente, o por suerte, tienen que ser derivadas a veces a mucha distancia de la familia, del lugar donde nacen, para poder tener un tratamiento oportuno. ¿Mm? Retrasar todo esto, retrasar el diagnóstico, retrasar la derivación y la estabilización, lo que genera es que el paciente se deteriore en su condición clínica y el traslado a veces no sea oportuno y a veces puede llegar tarde para ofrecerle algún tipo de cirugía. ¿Mm?
La siguiente. Cuando hablamos de oportunidades diagnósticas, la falta de diagnóstico prenatal es un gran problema. Nosotros, ustedes saben que somos un centro de tercera complejidad, donde atendemos aproximadamente unos 550 chicos por año con cardiopatías congénitas. En esta terapia solamente se operan y se reciben pacientes con cardiopatías congénitas y algún poquito de pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatías, pero que no son quirúrgicos. Pero la gran mayoría son pacientes quirúrgicos. Si bien el diagnóstico prenatal ha aumentado en los últimos años, venimos de cifras extremadamente bajas y recién estos son números del año 2019 en realidad, nuestros, es menos del 10% tiene diagnóstico. ¿Por qué digo del 2019 no al 2020? Porque para todos, así como para ustedes, el año pasado fue un año totalmente atípico. También peligra los escasos controles de la embarazada, que no en todos los rincones de nuestro país es de la misma forma y hay lugares en donde el acceso a la atención de la embarazada está más reglado y más pautado y más accesible y otros lugares que no están así. Ustedes saben que les decía hace un ratito que yo soy de Entre Ríos, mi lugar de nacimiento soy de Villaguay, lo que pasa es que hace como 20 años que vivo acá. Yo hice la residencia de pediatría en Concordia y después me vine a trabajar acá a Buenos Aires. Pero bueno, uno conoce un poco, no es que uno vivió siempre acá y conoce la otra parte de las debilidades de los sistemas de salud en otros lugares también. El uso de la ecografía estándar, sin énfasis en malformaciones cardíacas, eso también atenta contra la oportunidad diagnóstica. Esto es tarea del obstetra y es donde tenemos que trabajar en conjunto con el obstetra para que él pueda hacer una buena ecografía de 4 cámaras. Y esto no quiere decir que a las mamás embarazadas uno tiene que mandarlos al cardiólogo. Por lo menos en esta instancia no es una recomendación mandarlos al cardiólogo, pero sí hay algunas indicaciones precisas que deberían ir al cardiólogo. Fundamentalmente el énfasis hay que ponerlo en el obstetra, en la visión de 4 cámaras y la salida de los vasos donde va a permitir que se vean las principales malformaciones estructurales, tanto cardíacas del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, como la salida de los vasos. Lo otro que atenta contra el diagnóstico, la oportunidad diagnóstica, es la falta de saturación al momento del alta, y esto ustedes que son neonatólogos seguramente lo van a saber mejor que yo y por ahí van a tener más datos respecto a nosotros que no recibimos pacientes, no recibimos ni damos de alta recién nacidos. Supongo que esto se está incrementando en todas las neos, en el rooming, que los pacientes se van saturados. Y esto es una forma de screening generalizado en la cual uno puede detectar a través del saturómetro algunos pacientes seleccionados que tienen saturación baja y esto nos va a permitir un diagnóstico más oportuno y mandarlo al cardiólogo inmediatamente antes que se vaya del alta. Lo otro que atenta principalmente en las grandes ciudades, la moda y bueno, capaz en el interior también, pero por ahí no sé si está tan de moda como en otras ciudades grandes, lo que es el parto domiciliario. Bueno, como ustedes sabrán, hay algunos que son defensores y otros no tanto. La verdad que no tengo una postura sobre eso, pero bueno, eso por ahí a veces las modas atentan sobre eso un poco también. La siguiente. ¿Se perdió? ¿Estamos? Estamos. Ah, bueno.
Bueno, vamos a charlar un poquito de un breve repaso sobre la circulación neonatal, muy rápido porque ustedes son neonatólogos y la tienen más clara que nosotros, estoy seguro, así que eso lo vamos a pasar casi de largo. Formas de presentación de las cardiopatías congénitas y ahí es por ahí donde vamos a poner el énfasis. Y algo de principios de la estabilización y tratamiento oportuno, que un poco lo que hablamos con Ingrid, que era la idea y era lo que querían un poco escuchar. ¿Mm? La siguiente. Seguimos. Bueno, esto que decíamos un ratito antes del diagnóstico prenatal, principalmente la importancia que tiene en anticiparse al manejo. Eh, Hay muchas cardiopatías que tienen un pronóstico bastante desfavorable, que son de diagnóstico neonatal, donde invariablemente tienen que ser tratadas en un centro donde operen estos pacientes, en un centro muy grande. En la Argentina son muy pocos los centros que pueden operar estas cardiopatías. Y básicamente uno de las que trata de edad neonatal, como para nombrarles algunas, son la transposición de grandes vasos, como la cardiopatía congénita cianótica más frecuente del recién nacido, la anomalía total del retorno venoso, los pacientes obstructivos izquierdos o los pacientes obstructivos derechos, o la hipoplasia de corazón izquierdo. ¿Mm? Esto uno con el diagnóstico prenatal puede planear el parto. El parto de algunos de estos pacientes debería hacerse en el lugar donde se va a atender el paciente, donde se va a atender el recién nacido y donde haya un equipo que lo pueda atender rápidamente, estabilizar e indicar la cirugía. Hay pacientes que tienen indicación de cirugía el mismo día que nacen, como es una anomalía del retorno venoso obstructiva, que no hay muchas formas en algunos casos, si el paciente satura mucho y está muy obstructivo, de estabilizarlo. Entonces ese paciente tiene que entrar inmediatamente al quirófano. Un poco el diagnóstico prenatal, la idea, bueno, era esto de trasladar a las madres. Imagínense ustedes lo que se desarma la arquitectura familiar con un bebé que uno lo espera que sea sano, que se vaya a la casa a los 2 o 3 días después del nacimiento. Y en realidad descubrimos una vez que nace que tiene una cardiopatía y que trasladarlo a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza o a un lugar donde hay que operarlo. La mamá recién operada, a veces por cesárea, o en general por cesárea, aunque no es una indicación. Eh, Son familias que tienen otros chicos, y a veces las noticias que nosotros podemos darle acerca del pronóstico de esa cardiopatía no es de las mejores, porque hay algunas que tienen mal pronóstico. ¿Mm? Establecer una conexión con el centro tratante en forma telefónica, en forma virtual, en forma de teleconferencia es importantísimo y es una de las cosas en las cuales estamos avanzando despacito y estamos tratando de poder ofrecerlo como una alternativa. Todo lo que es videoconferencia y poder presentar las imágenes al cardiólogo previamente, y poder conversar a través de una videoconferencia con los papás y contarle cuál es la experiencia y cómo es el tratamiento de algunas de estas cardiopatías. La siguiente. Bueno, esto ustedes ya saben, esta la vamos a pasar casi de largo. Ustedes saben que la sangre de la placenta entra al feto por la vena umbilical con una PO2 muy bajita. Esto se aproxima al hígado junto con la vena cava inferior y por el conducto venoso pasa hacia la aurícula izquierda y de ahí por el foramen oval, la siguiente. Va a ir hacia la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo, donde normalmente sale la aorta, va a irrigar principalmente los vasos del cuello a través de las carótidas y va a irrigar todo lo que es el sistema nervioso central, donde va la mayor cantidad de sangre oxigenada. Y la sangre que viene de la vena cava superior va a ir directamente hacia el ventrículo derecho,
a través de la arteria pulmonar y a través del ductus va a ir hacia las extremidades inferiores, que va a ser la sangre menos saturada. La siguiente. Ustedes saben que después de que el bebé nace, se producen algunos cambios importantes en lo que es la circulación del recién nacido. Se produce un aumento brusco de las resistencias vasculares sistémicas. Hay, con la entrada de aire y de oxígeno y con la liberación de surfactante, óxido nítrico y prostaglandinas, se produce una caída abrupta de las resistencias vasculares pulmonares, se produce una vasodilatación pulmonar. Y los otros eventos importantes que tienen en el recién nacido son el cierre del foramen oval y el cierre del ductus, que como ustedes saben tiene un cierre fisiológico y después un cierre anatómico. La siguiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. Como no veo las caritas de nadie, no sé si... Ajá, por ahí por el tema de la conexión. Por el tema La de la conexión. conexión y la cámara... bueno, ahí dice Sí, bien, Gisela, sí, dice Silvia. ahí me están poniendo en el chat que se ve perfecto, que estén todos atentos. Ah, bueno, buenísimo. Deben estar todos tomando mate y escuchando la... Un mate se deben estar tomando acá, seguro. Seguro. Lo tenemos escondido. Claro, no se puede en la guardia. Bueno, como les decía, ¿cuándo tenemos que sospechar una cardiopatía congénita? Bueno, si escuchamos algún soplo, en general los soplos que se escuchan en el recién nacido pueden ser algunos fisiológicos, pero tenemos que prestar atención y si escuchamos un soplo deberíamos hacer la consulta con el cardiólogo. Yo les cuento a todos que yo no soy cardiólogo, que hago terapia intensiva, soy pediatra y hago terapia intensiva, pero no soy cardiólogo, así que imágenes o clínica cardiológica, más que esto, no es que van a lograrlo de mí. La otra forma de presentación de las cardiopatías, o cuando debemos sospechar una cardiopatía, es la presencia de arritmias o la presencia de un paciente que tenga hipertensión pulmonar, que son pacientes que vamos a tener que estudiar. La siguiente. Y básicamente la forma de presentación van a ser a través de la insuficiencia cardíaca, a través de la cianosis o una combinación de ambas entre insuficiencia cardíaca y cianosis. Esto es muy importante recordarlo y tenerlo en cuenta porque casi el 95% de las cardiopatías congénitas se presentan de esta forma. En general tienen insuficiencia cardíaca, la gran mayoría, o tienen cianosis. Y ahora les vamos a desglosar un poquito. Algunas una combinación de ambas, pero es sumamente importante para no andar buscando otros síndromes raros o diferentes. Si tienen esto, hay que pensar que el chico puede tener una cardiopatía congénita. La siguiente. Bueno, de estos síntomas que se presentan, los pacientes que tienen distrés respiratorio e insuficiencia cardíaca son pacientes que se presentan con taquipnea. En general estos tienen edema de pulmón o tienen congestión pulmonar, por lo tanto tienen respiración jadeante y tienen una respiración con retracciones costales. Esto se debe al edema de pulmón, a veces con obstrucción de la vía aérea, como mecanismo compensador para mantener el PIP y para mantener la presión positiva en el alveolo, el paciente hace obstrucción de la vía aérea. Aquellos pacientes y el quejido, el clásico quejido que hacen el recién nacido. Aquellos pacientes que se presentan con una insuficiencia cardíaca y un extremo que es el shock, son pacientes que se presentan con taquicardia, con disminución de la perfusión periférica,
están vasocontraídos, están chocados, hipotensos, con las extremidades frías, con bajo gasto cardíaco, bajo volumen minuto. Manifestado esto por una incapacidad del corazón para poder mandar sangre a los diferentes órganos y a los órganos y sistemas. El paciente va a estar oligoanúrico o anúrico y va a tener toda la clínica de shock. Obviamente que uno, y esto lo hacemos todos, incluso nosotros también lo hacemos, uno piensa en un paciente chocado y es un paciente que, si bien puede tener una cardiopatía, es un paciente que también puede tener un shock séptico y una sepsis neonatal. Así que son pacientes que se cultivan y se medican con antibióticos de acuerdo a los esquemas de cada lugar. Y mientras uno va avanzando con el diagnóstico y después puede descartar o confirmar la sepsis de acuerdo a los cultivos. Y la otra forma de presentación que habíamos dicho son pacientes que tienen cianosis, donde deberemos diferenciar entre los pacientes que tienen cianosis central o aquellos que tienen cianosis periférica. Y estos pacientes son pacientes que están hipóxicos. Son pacientes que tienen saturaciones muy bajitas, 75, 80, 85, con PO2 muy baja. La siguiente. A ver, esa le falta un poco. No sé si darle otro clic. Ahí está. Tenía una animación de... Bueno, esto es sumamente importante, la edad de presentación, porque no todas las cardiopatías se presentan en el mismo momento, por suerte. Hay algunas que se presentan en el momento del intraútero y principalmente son el éxtasis neonatal o aquellas patologías que tienen el foramen oval o el ductus restrictivo, o las que tienen arritmias como son el bloqueo AB congénito de mamás lúpicas. Y estas son, bueno, algunos pacientes estos no llegan a terminar el embarazo y otros nacen. En el caso del foramen oval restrictivo, ducto restrictivo, uno tiene que tratar de abrirlo. Y en el caso del bloqueo AB congénito, bueno, uno puede ponerle medicación para su tratamiento o un marcapasos externo en algunos casos que hay algunas modalidades de marcapasearlo. Por suerte no es una patología muy frecuente. A veces uno puede gotearle isoproterenol si el paciente está muy chocado y lo requiere. Esas son de las intrauterinas. Las que se comienzan en periodo neonatal son aquellos que tienen circulación pulmonar dependiente del ductus. Los que tienen circulación sistémica, ¿sí?, dependiente del ductus. Después está la otra fisiología, que es otra forma de presentación, que es circulación en paralelo. Y aquellos pacientes que tienen obstrucción al retorno venoso. Estos serían, las neonatales serían las que por ahí nos vamos a enfocar. Creo que la mayoría de ustedes son neonatólogos, ¿no? Sí, O sí, la mayoría, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en estas, que son las de comienzo neonatal. Y las de postneonatal, ya casi terminando el periodo neonatal o en la etapa de lactante, son aquellas que tienen hiperflujo pulmonar, como son un canal AB, una CIB, o aquellas que tienen hipoflujo pulmonar, como son la tetralogía de Fallot. Estas no son tanto de comienzo en la etapa neonatal, sino más bien de lactante. La siguiente. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de las neonatales con aquellas cardiopatías que son ductus dependientes. Tenemos aquellas que son la circulación pulmonar ductus dependiente, que son las que se presentan con hipoflujo pulmonar y tienen una profunda cianosis. Y acá principalmente las que tenemos dentro de este grupo tenemos la atresia pulmonar con CIB y la atresia pulmonar con septum íntegro. Estas son dos patologías de comienzo de sintomatología, mejor dicho, variable,
en donde la circulación pulmonar va a depender de la apertura del ductus. Son pacientes que van a estar cianóticos y que van a necesitar como fuente de flujo pulmonar la apertura del ductus. Y con eso vamos a lograr que el paciente logre llevar flujo hacia los pulmones y logre mejorar su saturación. El tratamiento de esto, bueno, es variable y depende de la forma de presentación. En el caso de la atresia pulmonar con CIB, bueno, a veces requiere una fuente de flujo como es una anastomosis. Y las atresias pulmonares con septum íntegro también requieren tratamiento en algunos casos, depende del tamaño del ventrículo, ventrículos uni o tripartitos. A veces esa atresia pulmonar se puede abrir por hemodinamia y hacer una valvulotomía por radiofrecuencia, dependiendo de la irrigación y del estudio hemodinámico de ese ventrículo derecho. La otra lesión obstructiva derecha, que tenemos aquellos ventrículos únicos en los cuales la válvula pulmonar está atrética. Estos también van a depender de la irrigación a través del ductus y van a necesitar las prostaglandinas y el ductus abierto para poder llevar sangre a los pulmones. Y después tenemos las otras cardiopatías que son las que son circulación sistémica ductus dependiente, que son aquellas que debutan con shock que habíamos nombrado antes. Y principalmente dentro de este grupo de comienzo neonatal tenemos la hipoplasia de corazón izquierdo. La hipoplasia de corazón izquierdo es una patología bastante infrecuente. Nosotros vemos bastante porque somos un centro que las tratamos. Son aproximadamente unas 10, unas 12 más o menos por año que atendemos nosotros. Y estos pacientes básicamente lo que tienen es una atresia mitroaórtica. Tienen atresia de la válvula mitral, tienen una cámara rudimentaria que sería lo que correspondería al ventrículo izquierdo, pero no es un ventrículo izquierdo, sino que se llama cámara rudimentaria, de donde nace la arteria aorta, que en general tiene atresia aórtica y hipoplasia de la aorta transversa y todo lo que es aorta ascendente y todo el callado de la aorta, una coartación de aorta severa, que la aorta en estos casos mide aproximadamente 2 a 3 milímetros. Y la parte derecha del corazón está indemne, o sea que el ventrículo derecho está indemne y sale la arteria pulmonar y a través del ductus que se une con la aorta distal va a irrigar los órganos en forma anterógrada, todo lo que es la circulación sistémica y todo lo que es, bueno, riñones, intestino, y en forma retrógrada principalmente va a irrigar las coronarias porque habíamos dicho que la arteria pulmonar está atrética. Por lo tanto, la irrigación de las coronarias no es por flujo anterógrado a través de la aorta, sino que de forma retrógrada a través del ducto. No me voy a meter demasiado en el tratamiento porque el tratamiento es sumamente complejo y es un capítulo larguísimo dentro de lo que es la cardiopatía congénita, que lleva varias cirugías, pero es simplemente para que tengan una idea y bueno, que estos pacientes existen también y estos pacientes son algunos de los que deberían nacer en un centro donde se les pueda dar atención inmediata y evitarles el traslado. Los otros pacientes que tienen hipoflujo sistémico y que tienen shock también son la obstrucción aórtica y la interrupción del arco aórtico. Acá tienen una tomografía, estas imágenes que se generan ahora, donde se ve la aorta naciendo, da los vasos del cuello, hay una falta de continuidad del tejido aórtico y bueno, después está toda la aorta descendente, que eso está irrigado, que en esta foto no se muestra, a través del ductus, que viene de la arteria pulmonar, y a través de la presencia de colaterales. Pero principalmente el flujo está dado por el ductus. La siguiente. De los pacientes que se presentan en etapa neonatal
y que tienen insuficiencia cardíaca, esto es un poquito una línea de tiempo para más o menos uno ubicarse cuándo tenemos que esperar cada una de estas cardiopatías. La hipoplasia del corazón izquierdo y la insuficiencia tricuspide y insuficiencia pulmonar se presentan en etapas muy tempranas de la vida, inmediatamente cuando nace, porque estamos hablando de un paciente que no tiene flujo sistémico. Entonces el paciente entra en shock rápidamente. Este paciente son los que tenemos que ponerle en las prostaglandinas, como habíamos dicho. Y aquellos pacientes que tienen insuficiencia pulmonar e insuficiencia tricuspidia severa son pacientes que, si bien tienen flujo anterógrado por la arteria pulmonar, todo lo que va por la arteria pulmonar y todo lo que pasa a través del ductus, shunteando de izquierda a derecha, se pierde por la arteria pulmonar y por la insuficiencia tricuspidia que tienen. Entonces estos pacientes tienen un severo compromiso de la circulación sistémica y si tienen este tipo de circulación es muy difícil que la sangre pueda llevar a destino al pulmón. En la primera semana de vida y cuando se está empezando a cerrar el foramen oval y el ductus, aparece la transposición de grandes vasos y se presenta también la anomalía del retorno venoso. Y cuando termina de cerrarse el ductus, aparece la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar crítica y la coartación de aorta preductal. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguramente las preguntas las hacemos cuando ¿Al final? van Bueno, mandando por dale. el chat, Buenísimo. vamos a ir después comentando. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos aquellos pacientes que vimos los que se presentan con shock, insuficiencia cardíaca, los que se presentan con cianosis, es los que tienen una coloración azul de la piel y las mucosas. Son pacientes que tienen la presencia de hemoglobina reducida a más de 5 gramos. La cianosis central debe evaluarse en las mucosas y es la desaturación de la sangre arterial. Y la cianosis periférica del neonato, ustedes están sumamente acostumbrados a verla y tiene más que ver con el lentecimiento de la circulación, la hipotermia y la vasoconstricción del recién nacido. A veces los neonatos están muy poliglobúlicos, policitémicos, también esto a veces no es tan fácil de verla. Y la saturación pre y postductal debería ser la regla de todo recién nacido antes que nosotros decidamos que se vaya de alta, como una forma de screening y para poder tamizar a estos pacientes. La siguiente. Bueno, y tenemos un recién nacido que está cianótico y a veces no es tan fácil tener el cardiólogo a mano y a veces ni siquiera nosotros tenemos un cardiólogo todos los días. En general de lunes a viernes sí, pero a veces no es tan fácil. Así que imagínense en otros lugares, esto es casi imposible que un cardiólogo esté de guardia y que nos pueda ayudar. Entonces muchas veces nos vamos a tener que enfrentar nosotros. Como siempre vamos a descartar en un paciente de cianótico la presencia de sepsis, hipertensión pulmonar, hipoglucemia, acidosis metabólica, que es lo que hacemos en todos lados, y un paciente que tiene estas características y está cianótica, lo primero que vamos a hacer es pedir una radiografía de tórax para ver patología pulmonar. Y también esto nos va a servir para evaluar la circulación pulmonar. Una cosa que no les dije que va casi en ventaja es que la mayoría de las cardiopatías congénitas son recién nacidos de término. En general son pacientes, es casi la excepción que sean prematuros. En general son pacientes que llegan a término. Y son pacientes que tienen aceptable peso, buen peso, porque están favorecidos por la circulación materna, que les provee todo el oxígeno. Los problemas empiezan después que el bebé nace, obviamente.
En estos pacientes que sospechamos que están cianóticos, vamos a ver las mucosas, vamos a ver la lengua, vamos a ver la boca, vamos a buscar la cianosis central, vamos a hacer saturometría con aire ambiente. En general son pacientes que van a saturar bajito, menos de 90, 88%. Y vamos a hacer si podemos y tenemos acceso, lo ideal es hacerle un gas, donde para esta saturación el gas arterial y la PO2 de este gas arterial va a ser aproximadamente 50 milímetros de mercurio o incluso menos. Vamos a hacer el test de hiperoxia. Hay algunos detractores del test de hiperoxia en algunos centros grandes principalmente. Pero bueno, creemos que todavía es vigente para algunos lugares en el cual es lo único que tienen a mano y es lo más fácil para hacer esto puede permitir aproximarse al diagnóstico y estabilizar al paciente. El test de hiperoxia va a consistir en hacerle la saturación con aire ambiente, ponerle durante 10 minutos una máscara de oxígeno con reservorio, con sangre, oxígeno, perdón, al 100%, y después de esto nosotros vamos a volver a hacer la saturación y vamos a volver a hacerle un gas. Si no hay mejoría, ¿sí? El paciente tenía 50 de PO2 y con el test de hiperoxia tiene 55, 60 de PO2, no mucho más que eso y no esperen más. Esto lo catalogamos como que el paciente no tiene mejoría con el oxígeno y vamos a tener casi una sospecha fundada de que se trata de una cardiopatía o que trata de una cardiopatía que está yunteando, que está mezclando cianótica y a ese paciente vamos a tratar de hacer inmediatamente el diagnóstico ecocardiográfico, pero estamos autorizados con un test de hiperoxia positivo ponerle prostaglandinas. Prostaglandinas que ahora después vemos las dosis, lo suficiente como para permitir la apertura del ductus y poder llevar sangre al territorio que le falta, en este caso el territorio pulmonar. Y poder derivarlo. Si después viene el cardiólogo más tarde, le hace el ecocardiograma y el ecocardiograma resulta que descarta la cardiopatía y no la tiene, y estamos autorizados a sacar las prostaglandinas, no lo tenemos que tomar como algo negativo porque eso va a hacer que si el paciente tenía una cardiopatía lo estabilice y logre poder seguir adelante y poder ser derivado. Prostaglandinas supongo que en todos, no sé si son todos de Paraná los que están presentes. Hay gente de Paraná, desde el interior también de Entre Ríos, y hay gente de Santa Fe también. Bueno. En todos los lugares donde hacen neo tienen y nacen recién nacidos, ¿tienen prostaglandinas? Nosotros justo manejamos, generalmente se derivan desde los centros de acá, los que estamos trabajando, hacia los centros de mayor complejidad. Okay. Los tenemos a mano se derivan a las dos capitales, digamos, y generalmente de ahí se pide la derivación hacia afuera. Okay. Así que sí, algunos centros puede ser que no sé si... Pero digo, por ejemplo, un paciente nace en Federal, suponete, y tiene que ser derivado a Paraná. Por ejemplo, ¿dónde tienen prostaglandinas en Federal o tienen prostaglandinas en Paraná, por ejemplo? En Paraná tenemos Paraná, Chajarí, acá me dicen en Chajarí no, y se hacen recepciones en el hospital. Esto es muy interesante porque cosas que hay que sin duda prestarle atención y mejorar. Claro. Hay centros de la provincia que no, que se hacen recepciones y no tienen prostaglandina. En Crespo tampoco. Pero hay que pelear para que la compren. Oye, bueno, acá en Sunchales no, Rafaela sí, hay Rafaela, mucha gente. sí. Perfecto. Bueno, es algo que desde el lugar de cada uno tendría que ver la posibilidad de tenerlo. Es una droga que cada vez
tiene sus indicaciones precisas, obviamente, y tiene que estar en la NEO, no tiene que estar en ningún otro lado porque no tiene más indicación que el recién nacido cianótico con obstrucción al flujo izquierdo. Es muy precisa la indicación que tiene. Pero sí, esta simple medida es suficiente para poder estabilizar al paciente. Eh, bueno, les dejo de tarea para poder después buscar en cada uno de sus lugares prostaglandinas. La siguiente. Bueno, lo otro que les contaba un poquito, la otra forma de presentación de las cardiopatías congénitas, esta es la transposición de grandes vasos. Esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente del recién nacido, de presentación en etapa neonatal. Y es una patología en la cual hay dos grandes circuitos. Un circuito, nuestra circulación habitualmente, la circulación normal es en serie. La circulación de estos pacientes traspuestos es una circulación en paralelo, donde la aorta nace del ventrículo derecho, los vasos están traspuestos, la aorta está anterior y a la derecha, naciendo del ventrículo derecho, sale a irrigar todos los órganos de nuestro organismo y vuelve a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Y ese es un circuito mayor donde circula la sangre. El otro circuito, ahora vemos la diapositiva siguiente que va a estar, que lo van a entender un cachito mejor. Y el otro circuito es el circuito formado por el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar que sale del ventrículo izquierdo, que lleva sangre a oxigenarse a los pulmones, que vuelve por las venas pulmonares. Esta es la circulación en paralelo persistente, que es la fisiología del traspuesto, donde la aurícula derecha se comunica con un ventrículo derecho y el ventrículo derecho se comunica con la aorta. La sangre va y viene por este circuito. Y el otro circuito es la aurícula izquierda, que se comunica con un ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar, y la sangre va y viene en este circuito. Por lo tanto, para que el recién nacido pueda vivir, invariablemente tiene que tener algún sitio de mezcla. Los sitios de mezcla del paciente traspuesto son principalmente los intracardíacos, que son el foramen oval, es decir, la comunicación entre las dos aurículas, la comunicación entre los dos ventrículos a través de aquellas transposiciones que tienen C y B, el ductus, que comunica la aorta con la arteria pulmonar, o la presencia de colaterales. Estos son los lugares de Jung que tiene el corazón, intracardíaco o extracardíaco. Siempre decimos que la transposición es el mejor sitio de mezcla que tiene, es a nivel auricular porque es la cámara que menores presiones tiene y es donde la sangre puede fluir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y puede mezclarse y puede llegar sangre oxigenada hacia el lado izquierdo. La siguiente. Bueno, esto es un esquema para que vean cómo es la transposición de la aorta saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Y bueno, una de las formas de estabilizarlo para que vaya flujo también es la indicación de prostaglandinas para permitir este tipo de shunt. Así todo, hay un grupo de pacientes que que no mezclan a través del shunt de la anastomosis y necesitan realizar una septostomía. Esto se hace en algunos lugares donde hay disponibilidad y donde nacen bebés. Se debería hacer en la sala de parto y por esto también es importante el diagnóstico prenatal, en la cual deberían hacer en un lugar donde haya un hemodinamista y haya un cardiólogo para poder hacer una septostomía con balón. Esto es en la femoral del bebé, ingresan por la vena cava inferior. Acá tienen la fotito, o el esquema por lo menos. Entran con un balón a través del foramen oval, pasa hacia la aurícula izquierda, se infla el balón en la aurícula izquierda y se desgarra el septum interauricular. Esto lo que va a permitir es generar una gran ventana entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y va a permitir la mezcla
y esto va a ser la forma de estabilizar a estos pacientes. ¿Mm? La siguiente. La otra forma de presentación es que es menos frecuente, pero bueno, son pacientes que están muy descompensados en etapa neonatal, es la anomalía total de retorno venoso y principalmente la anomalía obstructiva. Estas anomalías lo que tienen, las 4 venas pulmonares en general, no desembocan en la aurícula izquierda, ¿sí? Sino que desembocan a través de un colector, ¿sí? En este caso es un colector que es retrocardíaco y es una supracardíaca. Y ese colector va a ir a desembocar a la parte derecha del corazón. En este caso va a ir a desembocar a la vena cava superior. Hay algunos otros casos que desembocan en la vena cava inferior a través del diafragma. Estas son las que se comportan obstructivas. Estos pacientes lo que tienen son muy difíciles de estabilizar y son pacientes que tienen obstrucción al flujo venoso, es decir, el flujo venoso en vez de ir al corazón va hacia la parte izquierda, a la parte derecha del corazón, y tienen que shuntear invariablemente de derecha a izquierda a través del tabique interauricular para que la sangre oxigenada o parcialmente oxigenada, que es sangre mezclada, pase de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y de ahí hacia la circulación sistémica. ¿Mm? A veces estos pacientes son muy difíciles de compensar, son pacientes que saturan muy bajito, que tienen una PO2 muy baja, y son los pacientes que requieren urgencia los primeros días de vida, la primera semana, o estabilización con algún dispositivo de asistencia circulatoria previa a la cirugía. Pues, tiene una hipoxemia muy profunda. La siguiente. La otra variedad de anomalía no obstructiva es aquellas que si bien tienen anomalía, el colector no está obstructivo en ninguno de los puntos y son pacientes que se lo bancan mejor. Son pacientes que requieren cirugía, pero no una cirugía tan de urgencia en las primeras horas de vida. ¿Mm? Bueno, hasta acá vimos un poquito cómo identificar a los pacientes, las formas de presentación de estas cardiopatías. Una vez que estamos hasta acá, ¿seguimos? ¿O ya se cansaron? Perfecto. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bueno, a partir de esto que ya sabemos cómo se presentan estos pacientes y si tienen cianosis, tienen shock o tienen insuficiencia cardíaca, vamos a tratar de... el objetivo obviamente es hacer el diagnóstico definitivo, poder estabilizarlo al paciente y poder derivarlo o poder darle el tratamiento definitivo. ¿Mm? Entonces, es sumamente importante poder recabar antecedentes familiares de cardiopatías congénitas. ¿Mm? Hay algún grupo de cardiopatías que tienen hermanitos o tienen familiares con esta cardiopatía. ¿Mm? Que se haya presentado una vez no quiere decir que otros hermanitos no puedan tenerla. El peso a nacer es sumamente importante. En general son recién nacidos de buen peso, es la excepción que sean de bajo peso. Y la mayoría de los recién nacidos que nosotros atendemos son en general de peso normal. Hay algunas cardiopatías que están un poco más ligadas a diabetes materna o déficit en el control de embarazo o algunos síndromes como son la rubiola congénita, menos frecuentemente, pero sí hay una gran asociación con diabetes materna. Entonces los controles de glucemia en el embarazo parecen ser bastante determinantes para la presentación de cardiopatías. Esto también, los síndromes genéticos, hay algunos síndromes típicos, como ustedes sabrán, los bebés con síndrome de Down son muy propensos a tener principalmente defectos de la cruz del corazón o de la anomalía canal AB, perdón. El examen físico vamos a identificar dismorfias,
Hay pacientes que tienen principalmente, bueno, esto que decíamos, síndrome de Down, síndrome de DiGeorge, creo que son las principales que tienen malformaciones congénitas o cardiopatías congénitas. No así, por ejemplo, las transposiciones en general son malformaciones simples, no tienen demasiadas asociaciones extracardíacas, sí tienen asociaciones intracardíacas, pero no extracardíacas. Eh, y algunos síndromes de heterotaxias que son más infrecuentes y más difíciles de ver, pero bueno, con nosotros como somos un centro que derivan de estos pacientes vemos bastante. El examen físico completo obviamente se impone, la TA en los 4 miembros como parte básica y de poder diagnosticar algunas cardiopatías que tienen obstrucción al flujo sistémico y la saturación pre y postductal. De estudios o de laboratorio, en general, uno si ya está más enfocado en la cardiopatía, vamos a hacer un hemograma. En general el hemograma es normal, no debería tener nada que llame la atención, pero bueno, sí debemos hacerlo, principalmente prestando atención a la hemoglobina y al hematocrito. Estos pacientes, como ustedes saben, los neonatos en general tienen buenos hematocritos, que eso va disminuyendo después en la etapa neonatal. Pero bueno, es importante que el contenido arterial de oxígeno que tengan y el hematocrito, hemoglobina que pueda tener ese paciente sirva para transportar oxígeno. La anemia no se lleva bien con las cardiopatías y nosotros ante un paciente anémico con una cardiopatía, con SHUNT, deberíamos tratar de mejorar esa parte. Estado ácido base, bueno, para ver principalmente todo lo que es los trastornos en la ventilación, pero también trastornos en la perfusión. Los pacientes shocados van a tener shock y van a tener acidosis metabólica, principalmente. Ionograma, grupo y factor. Bueno, ionograma tiene que ver con el control también del medio interno y lo que nosotros vayamos a ponerle a ese paciente, si ese paciente orina o no orina. Nosotros somos bastante obsesivos con el tema del potasio, eh, aunque sí hay que ponerle electrolito a los pacientes, siempre de acuerdo a cómo esté el paciente y mantener ionograma normal. Grupo y factor son pacientes que van a necesitar por ahí no inmediatamente, pero es importante tenerlos compatibilizados porque si necesitan una hemodinamia, necesitan algún procedimiento quirúrgico más invasivo, probablemente pacientes que se tengan que transfundir. Hepatograma que tiene que ver con ver el impacto del shock. Coagulación porque van a necesitar cirugías con bomba de circulación extracorpórea, muchos de ellos, donde van a estar anticoagulados y es importante ver esta parte también. Y nunca tenemos que olvidarnos de la posibilidad del cariotipo antes de tener que transfundirlo. Si es posible, vamos a obtener una muestra y si contamos con un centro donde puedan hacerle algún estudio genético y se pueda guardar sangre, obviamente que es mejor porque una vez que el paciente está transfundido, esto se hace un poco más difícil, no imposible, pero hay que esperar un cierto tiempo. Y hemocultivos, como dijimos antes, siempre los sacamos, siempre descartamos que el paciente no tenga una sepsis. Otros estudios como imágenes no pueden faltar el electrocardiograma para ver el ritmo. Es importantísimo que estos pacientes mantengan un ritmo sinusal y que el corazón se contraiga desde la aurícula hacia los ventrículos en forma sincrónica, también para detectar arritmias, bloqueos. Es sumamente importante y acostumbrarse a leer el electrocardiograma. Radiografía de tórax se impone y es un estudio básico que uno debe pedirle a estos pacientes, principalmente para ver la silueta cardíaca y para ver el flujo hacia los pulmones, si los pulmones son negros y tiene hipoflujo pulmonar o si son más bien blancos y tienen hiperflujo pulmonar o tiene una anomalía obstructiva y el corazón es chico porque no está llegando el retorno venoso.
hay algunas imágenes típicas de cardiopatías en las placas. Después, si quieren, se los puedo pasar. Hay algunas publicaciones que están buenas. La forma de la punta levantada, el corazón en sueco del falot, el muñeco de nieve de la anomalía, el corazón de botellón del traspuesto. El ecocardiograma, bueno, si tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos un cardiólogo que pueda hacerlo, obviamente nos va a ser de gran ayuda para poder llegar al diagnóstico. Y los otros estudios que no están disponibles en todos los centros, pero bueno, sí nosotros lo hacemos con más frecuencia para poder llegar al diagnóstico y evitar el cateterismo, es la tomografía multislice. En general, los pacientes con estos estudios de imágenes son suficientes para llevarlos a quirófano. En general, con un ecocardiograma, con un cardiólogo avesado es suficiente y no se necesitan demasiados estudios. La excepción es tener que hacer cateterismo o tener que hacer tomografía. Con esto es suficiente. La siguiente. Bueno, un poco estas son en general generalidades del tratamiento inicial de estos pacientes que tienen cardiopatía, y se los puse un poco dividido por aspectos en el sentido de generalidades de la estabilización. La ventilación y la oxigenación, vamos a ser muy cuidadosos con el uso de la FIO, siempre pensando en la fisiología del paciente. No todos los pacientes con cardiopatías congénitas y que tienen fisiología de Jun se tratan con oxígenos a altas dosis, es decir, FIO de 1. Siempre tenemos que tener en cuenta esto que decimos nosotros, el QPQS, que es la relación existente entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Como ustedes saben, el flujo pulmonar y el flujo sistémico en un paciente sin cardiopatía es 1 a 1, es decir, el mismo flujo que va hacia el pulmón es el mismo flujo que va hacia el circuito sistémico. Los pacientes que tienen algún shunt de derecha a izquierda o izquierda a derecha, hay uno de estos circuitos que se ve favorecido, es decir, con más flujo, y hay otro que se ve no favorecido con menos flujo. Entonces, en estos pacientes el QPQS no es 1 igual a 1, sino que en el caso de los que tienen flujo pulmonar predominante, este QPQS es 1,5, 1,6, 1,8 respecto al flujo sistémico. Esto, si bien es una cuenta que se hace de flujo, se hace en el laboratorio, uno como clínico, sabiendo la fisiología, cómo es la circulación de la sangre y hacia qué circuito es el predominante, uno esto lo puede inferir. Entonces, nuestro objetivo va a ser mantener un QPQS que sea lo más parecido a lo normal, que sea 1 igual a 1. Acuérdense que el oxígeno es un vasodilatador pulmonar, principalmente, es el principal vasodilatador pulmonar. Por lo tanto, si yo hiperoxigeno a un paciente, voy a favorecer el flujo pulmonar a expensas de disminuir el flujo sistémico. Y ese QPQS técnicamente no va a ser 1 igual a 1, sino que va a ser 1,5 o 2. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Es sumamente importante este concepto en la estabilización del recién nacido. No sé si se... ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, estos pacientes a veces se presentan, como habíamos dicho antes, con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿se acuerdan que tienen más flujo pulmonar, que tienen retracciones intercostales, tienen jadeo, tienen el pulmón con edema de pulmón en realidad?
Entonces estos pacientes se pueden ver favorecidos con el uso de presión positiva. No sé si todos tienen la posibilidad de hacer CPAP o de poder tener una cánula de alto flujo, probablemente no en todos los lugares haya, aunque ahora está un poco más de moda y un poco más al alcance, pero bueno, son sistemas disponibles para otorgar presión positiva que no son de tanta complejidad, no son baratos obviamente, pero bueno, estos por ahí creo que lo bueno puede estar en ser como pequeños disparadores para que ustedes puedan, si no los tienen, poder eh, investigar y poder ver a ver que cómo pueden acceder a estos dispositivos. ¿Mm? La CAFO supongo que no sé si usan ustedes o no. ¿Alguno? Cánulas de Sí, alto flujo. ¿Sí? en algunos lugares En algunos también. lugares sí. ¿Cómo? Sí, hay. Bueno. Esto nosotros lo usamos, lo estamos usando cada vez más y bueno, es algo que puede ayudar a generar algo de presión positiva en estos pacientes o también usamos mucho ventilación no invasiva a través de diferentes interfaces o a través de máscaras Total Face o a través de dispositivos tipo Hudson. ¿Mm? Y en algunos pacientes en los cuales no logramos compensarlo de esta forma y con algunas otras medidas que hacemos, a veces es necesario ponerlos en respirador, para lo cual uno tiene que estar preparado para poder ventilar a esos pacientes. ¿Mm? Respecto a inotrópicos y drogas, la principal droga usada en la estabilización del recién nacido son las prostaglandinas, que bueno, esto ya hablamos un poquito, es sumamente importante, aparte de tenerlas, saberlas preparar y saber cómo vamos a infundirla, que después lo vemos un poquito más adelante. Los planes de hidratación tienen que ser planes restringidos porque suponemos que este paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces no podemos dejarlo liberado a líquidos excesivos y esto está en relación al pronóstico porque cuanto más líquido el paciente junta como mecanismo compensador de su insuficiencia cardíaca, después eso va a ser más difícil para el manejo y el corazón con mucho líquido no se maneja demasiado bien porque ya genera su propio mecanismo de retención hidrosalina para poder compensar el déficit. ¿Mm? En general, antes de la cirugía, uno usa planes que tienen dextrosa, eh, con flujos adecuados de glucosa. A veces al 5 no alcanza y hay que ponerle al 10 o al 12%. Los electrolitos deben ser basales y deben ser aquellos que necesita el paciente. Diuréticos endovenosas para disminuir la congestión pulmonar. Los sinotrópicos que usamos son dobutamina a dosis bajas, no dosis excesivas, en general entre 6 y 8 gamas. Adrenalina también usamos a dosis muy bajita. Nuestra dosis de adrenalina habitual es 0,1 gama kilo minuto y con 0,15 ya nos ponemos un poco nerviosos y no nos gusta tanto porque el paciente se pone taquicárdico, aumenta el consumo de oxígeno, eh, eh, y no es una buena droga para el corazón, sirve para pasar un momento, pero tratamos de salir rápidamente de la adrenalina, aunque es necesario si el paciente está chocado o tiene mala función ventricular. La sedación baja de acuerdo a los esquemas de cada lugar. Nosotros en general usamos goteos de morfina a dosis muy bajita. Si el paciente está en respirador, usamos en el prequirúrgico usamos 15, 20 gamas de morfina en goteo continuo. Excepcionalmente usamos dosis intermitente, aunque en algunos pacientes sí. Y bueno, y apelamos a todas las medidas de sedación como lo harán ustedes y de confort, de mantener el ambiente normotérmico y si es posible con el cuidado de la mamá, arropado y
todas las medidas de confort que le podamos dar a ese recién nacido. En el caso de que el paciente esté muy comprometido, esté en respirador, paralizantes musculares también los tenemos que usar. Y no son una mala palabra, tienen sus indicaciones precisas. Y si el paciente está muy descompensado y tiene que afrontar un traslado de un lugar muy lejos, y en general los traslados nuestros son es otro capítulo de la pediatría y de la salud pública en Argentina que no lo vamos a ver hoy, pero bueno, hay mucho para hacer todavía en el traslado. Eh, Estos pacientes a veces tienen hipertensión pulmonar, en el caso de las anomalías del retorno venoso obstructiva, y ustedes saben que en el traslado siempre pasa lo que no tiene que pasar, que uno se queda sin oxígeno, que el paciente se extuba, que las vías no son tan seguras, que poner una vía en una ambulancia es muy difícil, así que esto, bueno, es otro capítulo. El óxido nítrico, bueno, es excepcional. Algunas patologías se pueden compensar con óxido nítrico. Obviamente que sé que no está disponible en todos lados. Eh, es un gas sumamente caro y tiene pocas indicaciones en el preoperatorio de cardiopatías. Eh, Son muy poquititas. Respecto al medio interno, bueno, vamos a mantener normoglucemia, corrección de calcio si es necesario. El corazón del recién nacido es muy sensible al calcio, y de hecho en algunos lugares y algunas bibliografías lo postula como un inotrópico. Eh, Hay que mantener calcio normal y nosotros de hecho a veces usamos corrección de calcio cuando el paciente tiene dosis suficiente de algunos otros inotrópicos, y como una medida para restaurar la presión sanguínea. Mantener uso cuidadoso de bicarbonato. Si el paciente está acidótico metabólico y es necesario, a veces hay que corregir el bicarbonato, mantener el pH adecuado y transfundir criteriosamente pensando en la fisiología. En general, bueno, ahora se postula cada vez más las restricciones de las transfusiones. Uno, en líneas generales, no debería transfundir a un paciente cianótico con hemoglobina más de 10. Esto se está reviendo continuamente, pero eso serían valores límites. Hay algunos grupos que están trabajando en eso, en los niveles de transfusión de los diferentes grupos de pacientes. Respecto al monitoreo, servocuna, mantener eutermia, electrocardiograma continuo, saturación, tensión arterial invasiva o no invasiva. Cuando el paciente está muy inestable, obviamente nosotros preferimos la presión invasiva, a veces es difícil de instaurarla, pero es una forma de monitoreo que de forma instantánea, en forma continua y a través del monitor nos va a decir cuál es la presión. No, eso no significa que estamos hablando, es una parte de la valoración hemodinámica del paciente, no significa que la presión sea normal y el paciente esté bien. Puede estar el paciente hipertenso y la hemodinamia estar comprometida, o al revés también. La presión es la presión que necesita cada paciente de acuerdo a su situación hemodinámica. Tomarla de forma no invasiva a veces puede retrasarnos en el diagnóstico y tener que actuar en forma tardía. Más si un paciente se va a trasladar y va a someterse a poco control en espacios reducidos, esto es importante poder de algún modo poder implementarlo. Las vías venosas percutáneas bueno, son muy promovidas principalmente en neonatología. Supongo que en los lugares donde ustedes hacen medio y tienen internación de recién nacidos, las enfermeras están habituadas a poner percutánea. Todos los años acá hacen talleres de percutáneas y cursos de enfermería. No es difícil, es una técnica que está buena poder aprenderla e implementarla si la tienen. La siguiente. Bueno,
Respecto al paciente que está yocado, esto es un poquito más de lo mismo, pero con algunas focalizaciones. Eh, el paciente, respecto a la oxigenación y la ventilación, esto mismo que habíamos dicho, pensando en la fisiología, en la hipoplasia del corazón izquierdo, como esto va a tener, el zoom va a ser de derecha a izquierda principalmente para llevar sangre hacia el flujo sistémico y hacia la aorta ascendente y a las coronarias, tiene fisiología de mezcla. Esta nos vamos a conformar con un paciente que tenga una saturación de 85. En las otras fisiologías, como ser la fisiología de circulación en paralelo, también una vez que el paciente tenga la mezcla, vamos a permitir que el paciente sature 90 y no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque si satura más, el paciente lo vamos a desbalancear. Esto que nosotros somos bastante hinchas con este tema, el desbalance entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. A veces la única forma de compensarlos es poniéndolos en el respirador. ¿Mm? La dosis de prostaglandinas de estos pacientes yocados, la dosis usual es una dosis que al principio es un poco más alta, de 0,1 gamma kilo minuto, pero todos conocemos los efectos adversos de las prostaglandinas, que ahora vemos un poquito más en detalle. Por lo tanto, si bien uno empieza con una dosis un poquito más alta en infusión lenta y continua, una vez que logramos el objetivo, que se logra aproximadamente a los 30 minutos, que es la apertura del ductus, y logramos la mejoría clínica, y ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta que el paciente está mejorando, uno debería bajar esa dosis de prostaglandinas para evitar los efectos adversos. ¿Mm? Adrenalina, como ya les dije, usamos dosis muy bajitas, dobutamina también lo mismo, y los diuréticos también en dosis baja. En general, se está usando infusión prolongada de diuréticos como es la furosemida, eh, o nosotros usamos goteos continuos. En los recién nacidos antes de la cirugía no usamos goteos continuos, sino que se usa infusión prolongada y estamos tratando de evitar el push de diuréticos endovenosos, porque eso tiene que ver con el pronóstico auditivo del paciente. ¿Mm? Respecto al monitoreo, bueno, un monitoreo que usamos bastante y frecuentemente es el NIRS, que es la saturación de un haz de luz cercano al infrarrojo, que ahora les muestro algunas fotos, no sé si lo conocen. Eh, ¿No los conocen? Sí. Hola. Otra vez, bueno, en Santa Fe están empezando a hacer algunas cirugías Ajá. y fuimos a ver cómo le estaban aplicando a los pacientes que no se han hecho cirugías todavía grandes en la neo, pero sí en la parte de terapia. Y así. Bueno, es un monitoreo que nosotros lo usamos cada vez con más frecuencia. Es un monitoreo que tiene la ventaja de ser no invasivo, eh, donde se pone un sensor. A ver si pasamos la siguiente. Ahí les cuento un poquito de esto y después pasamos a la siguiente. La anterior, a ver. Respecto a la transfusión para optimizar el transporte de oxígeno, para mantener una hemoglobina de 10, y la septotomía precoz en el caso de los pacientes que están chocados y que tienen fisiología de transposición. ¿Eh? Eh, lo que sí, el otro comentario, nosotros somos muy precavidos en el sentido de el paciente chocado con respecto a la alimentación. Como estos pacientes tienen hipoflujo sistémico, o muchos de ellos tienen profunda insuficiencia cardíaca, estos ven afectados del flujo mesentérico. Por lo tanto, son pacientes que hacen enteritis con bastante frecuencia. Entonces, una forma de monitorizarlos es a través de la saturación venosa no invasiva. La siguiente. Esto que les contaba un poquito del uso de las prostaglandinas,
bueno, la dosis más alta al inicio, pero después para ir rápidamente a una dosis baja. Infusión endovenosa continua a través de un catéter central, un catéter de arteria umbilical. Vamos a obtener la respuesta a los 30 minutos de comenzar la infusión. Las prostaglandinas tienen un profundo efecto vasodilatador, así que obviamente que no se pueden infundir en push para acelerar el proceso y para acelerar la respuesta. Esto lamentablemente hay que esperarlo porque esta profunda vasodilatación que producen las prostaglandinas, si uno las infunde en push, hacen un shock vasopléjico del paciente, muy difícil de revertirlo casi con nada. ¿Qué respuesta vamos a obtener? Respuesta en la saturación. Si el ductus se está abriendo, lo que tenemos que mirar es la saturación que tiene que mejorar. Y si necesitamos abrir el ductus para mejorar la perfusión periférica, lo que tiene que mejorar es la perfusión periférica. Es decir, un paciente que no orina tiene que empezar a orinar. Un paciente que tiene acidosis láctica, acidosis metabólica, tiene que empezar a mejorar. Y son los dos parámetros fundamentales y principales que uno va a fijarse para ver las respuestas. Los efectos indeseables que tienen las prostaglandinas tenemos que tenerlos siempre presente. Pueden producir fiebre, en general, como dijimos, están cultivados. Estos pacientes pueden hacer apneas, por lo tanto tenemos que indicarlas en lo posible en un lugar donde haya alguien preparado para poder ventilar eventualmente al paciente. Las otras reacciones adversas que habíamos dicho son la vasodilatación, bradicardia y diarreas, que son menos frecuentemente. La siguiente. Algunas consideraciones del respirador, que ya habíamos hablado previamente, como es la presión positiva. Hace que disminuya el esfuerzo respiratorio y todo lo que es el edema de pulmón. El uso de CPAP para mejorar la capacidad residual funcional, y ya estuvimos hablando algo de diferentes estrategias para poder darle PIP y poder mejorar esa capacidad residual funcional del paciente. Siempre es necesario buscar un volumen pulmonar óptimo cuando usamos el respirador. Vamos a tratar de ventilar los espacios necesarios, 7 espacios y medio, y mantener esa capacidad residual dentro de los límites establecidos. No sobredistender al pulmón porque lo vamos a mal ventilar y lo vamos a producir afectación hemodinámica, y tampoco vamos a darle un bajo volumen pulmonar y vamos a permitir que el pulmón esté atelectasiado, porque también esto no va a favorecer la oxigenación y la ventilación, y tampoco y va a traer consecuencias hemodinámicas. Esto que el oxígeno es un vasodilatador ya lo habíamos hablado, y esto de mantener el QPQS habíamos hablado previamente. Utilizar modos convencionales de respirador si es que lo necesitamos usar, aquellos modos que permitan la interacción entre el respirador y la respiración espontánea del paciente. No todos los pacientes necesitan respirador, no todos los pacientes necesitan grandes respiradores, por lo menos en lo que es esta especialidad de lo que es la cardiopatía. Bueno, las mezclas hipóxicas que antes se usaban para mantener el QPQS, esto ya está dejando de usarse en el mundo entero, y nosotros ya hace varios años que no estamos usando. Esto se trataba de usar una FIO más baja, pero menos de 0,21, que es lo que tiene el aire ambiente, no se puede usar. Entonces, a través de estas mezclas hipóxicas, uno le daba al paciente FIO de 0,18, 0,16, de acuerdo al flujo y a la fisiología que tenga. Esto no ha ido creciendo en el mundo y ahora ya está dejándose de usar. La ventilación de alta frecuencia es otra posibilidad. Bueno, hay algunos respiradores, como son algunos respiradores neonatales. Nosotros tenemos los SL5000,
que tiene respirador convencional, y para el neonato anda muy bien, y en algunos pacientes excepcionales puede requerir ventilación de alta frecuencia, principalmente cuando tienen problemas de oxigenación. En algunos casos excepcionales cuando tienen problemas de la ventilación. La siguiente. Esto es lo que les contaba del NIRS, que, bueno, que es un monitoreo que si uno tuviera que recomendar y comprar como administrador de una NEO o administrador de un lugar donde atiende pacientes tan graves, creo que es el monitoreo que todo el mundo elige. Y se trata de un dispositivo de saturación no invasiva que tiene 4 sensores. A veces usamos una versión más económica y ponemos un sensor de estos en la zona frontal, donde está midiendo a través de la saturación derecha e izquierda del lóbulo frontal la saturación venosa. Esta es un espectro de luz infrarrojo que lo que mide es la saturación en las venas, es una saturación regional, ¿sí? Y esto lo que tiene de ventaja que guarda similitud con la saturación venosa, ¿sí? La saturación venosa que se obtiene de forma invasiva. Esta, al guardar similitud, se correlaciona con la saturación venosa, entonces a nosotros nos permite anticiparnos a qué es lo que le está pasando a ese paciente. El otro sensor se pone en la zona espláncnica y mide la saturación venosa regional del lecho espláncnico. Y esto que tiene que ver principalmente con la perfusión intestinal. Como sabemos, los pacientes chocados, los pacientes que tienen profundo déficit de la circulación sistémica, el corazón es bastante egoísta con los intestinos y no manda suficiente flujo mesentérico. Este intestino sufre y estos pacientes tienen enteritis. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en la alimentación de estos pacientes que tienen saturaciones venosas principalmente abdominales bajas. Y principalmente el paciente obstruido izquierdo. Así que bueno, se los dejo como incógnita para que lo conozcan y para que si en algún momento pueden incorporarlo, puedan focalizar en un monitoreo de este tipo. La siguiente. Algunos desafíos a los que nos enfrentamos es el diagnóstico prenatal, es el desafío, que esto que estuvimos hablando en conjunto con el obstetra. La clave es la ecografía de 4 cámaras. El retraso en el diagnóstico deteriora la condición clínica del paciente y genera una alta mortalidad. Screening prealta con saturometría es uno de los puntos que podemos trabajar desde nuestro lugar de trabajo y poder hacer mucho desde ahí para poder hacer buenos diagnósticos en forma precoz y poder derivar al paciente. Mejorar la comunicación con el centro donde nace el paciente y el lugar donde va a ser la atención definitiva. Y esto que contaba antes, un poco la teleconsulta es algo que se está imponiendo con más frecuencia en el mundo entero y uno poder estar más comunicado de un lugar muy remoto y consultar un paciente a la distancia, poder hablar con los papás. Y bueno, tenemos un programa nosotros que estamos empezando. Bueno, ahora hay gente de Santa Fe, así que ahora creo que se está uniendo Santa Fe al programa. Tuvo bastante tiempo Salta uniéndose y bueno, hay cosas interesantes para poder hacer y esto recién empieza. La siguiente. Algunas conclusiones para el final. La edad de presentación, bueno, como habíamos dicho anteriormente, dependerá de cardiopatía, pero es sumamente, en el caso de ustedes, neonatólogos, focalizarse en estas que son de presentación neonatal. Las principales formas de presentación son los que tienen shock o tienen cianosis, que son el 95% de las cardiopatías. Estos pacientes tienen taquicardia, sudoración, alimentación deficiente, hepatomegalia, sibilancias, cardiomegalia. Pueden darnos algunas pistas acerca del diagnóstico. Ya estuvimos hablando de diagnósticos diferenciales un poquito.
Hay veces algunos diagnósticos que se confunden y nos llevan a errores diagnósticos, como todo paciente que tiene dificultad respiratoria y tiene una placa blanca tiene una bronquiolitis. Sí, es cierto, la bronquiolitis es muy frecuente, eh, principalmente en los lactantes, pero bueno, bronquiolitis con corazón grande, como decimos nosotros, no existe. Y si tiene corazón grande, debe ser algo relacionado a una cardiopatía y no algo relacionado a respiratorio. Eh, Asma, neumonía, sepsis, deshidratación son otras patologías que a veces confunden, y a veces llegan al diagnóstico de shock a través de la deshidratación, a través de la sepsis, y nos olvidamos en pensar en que puede tener una cardiopatía y nos olvidamos de ponerle las prostaglandinas, o no lo tenemos como una alternativa diagnóstica y no lo tenemos presente. Las drogas que usamos, el oxígeno, hay que ser muy cuidadosos. Los broncodilatadores o la administración de líquidos pueden ser potencialmente dañinos, así que hay que ser muy cuidadoso con las administraciones de estas drogas. Siguiente. Focalizar, dijimos, en el diagnóstico prenatal, la estabilización y la derivación precoz. El manejo perioperatorio y la estabilización inicial del neonato es fundamental para evitar los daños secundarios. Y la cirugía reparadora ofrece oportunidades que pueden disminuir la mortalidad causada por el defecto primario y prevenir la injuria a otros órganos. En general, el pronóstico, a grosso modo les cuento, de las cardiopatías que requieren intervención, la mortalidad en el mundo ha ido bajando cada vez más y la mortalidad operatoria de estos pacientes en el mundo es aproximadamente el 2% global de todas las cardiopatías. Obviamente que no todas tienen la misma complejidad y algunas que son más simples y otras que como una CIA y otras que son más complejas como son una hipoplasia de corazón izquierdo. Y estos tienen grupos variables de mortalidad, ¿verdad? En nuestro país, la mortalidad obviamente que no se iguala a la de los grandes centros, principalmente de Estados Unidos. La mortalidad en nuestro centro es aproximadamente global, llega al 5%. Esa cifra se mantiene con alguna leve tendencia a la baja en los últimos años, pero bueno, es por lo menos para que tengan una idea de, a ver, puedo hacer el diagnóstico, lo puedo estabilizar, lo puedo tratar. Bueno, si lo trato, tiene altas posibilidades de vivir. Con aceptable calidad de vida muchas de estas cardiopatías. Otras, lamentablemente, no. Y creo que eso sería todo. Ahí les dejo algo de bibliografía. Después les doy a Ingrid, le mando esto. Y a ver, creo que hay otra más. No sé si más, ya nada más. Bueno, esto es mi grupo de acá del hospital. Muchos de ellos son enfermeros, otros cirujanos, otros son intensivistas, cardiólogos. Bueno, a veces trabajamos mucho, otras veces tratamos de distendernos y nos divertimos un poco. Son fotos viejas pre-pandemia, no son de ahora, porque ahora estaríamos todos con barbijo y no estaríamos festejando nada, pero bueno, era solo para compartirle y para agradecerle por haberme invitado a charlar un ratito con ustedes. Bueno, Ricardo, te hago una consultita que me Sí. están por el chat. Sí. Y eso a nosotros también. Nosotros usamos el fentanilo en vez de la morfina. Bueno. Todo. No sé si tenés algún consejo, porque nos llamó la atención y veo en el chat, en el grupo, lo están preguntando. Sí, bueno, es el grupo de opioides. Nosotros también lo usamos. Si el paciente está ventilado, a veces empezamos con fentanilo, ¿sí? Otras veces con morfina. No tenemos una línea, pero cualquiera de los dos. A veces usamos fentanilo y cuando el paciente va con dosis aumentadas de fentanilo, que ya tiene 4 o 5 gamas, a veces uno lo rota para cambiar un poco la perspectiva de los receptores. Pero sí, son dos de los opioides que más se usan
es fentanilo y es morfina. Sí. No, y lo importante que es que yo creo que por ahí ir charlando con ustedes también los pacientes para llevarlo en las mejores condiciones posibles, digamos, una vez que Exacto. uno tiene terminado, dónde se van a derivar estos pacientes, porque empiezan a pasar los días y obviamente, como vos bien lo dijiste, el paciente se empieza a deteriorar y el mejor manejo posible, digamos, y que lleguen las mejores condiciones. Y me Exacto. llamó la atención las dosis de inotrópicos, que a veces uno piensa que más empiezan los efectos adversos de la medicación Exacto. y bueno, es importante no tenerlo muy en cuenta eso. Las dosis que vos que me decías, la adrena nos pone nervioso más de 0,15, bueno, nosotros esas cosas las tenemos que tener en cuenta también Exacto. previo al traslado, ¿no? Obviamente. Sí, seguramente. Acuérdense que los inotrópicos, principalmente la adrenalina, a dosis muy alta también produce vasoconstricción, produce taquicardia. eh, y no solo es mantener un determinado número de presión arterial, sino también eso va en detrimento de aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, en un paciente que está con déficit de oxígeno, altas dosis de adrenalina, de por sí ya aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, no No, no, todo se trata con más adrenalina. no, seguro. Y con el tema de el ayuno, porque eso Sí, también nos pasa, pasan unos días y nosotros tenemos los obstructivos. Nos sugerís, nosotros en este momento no disponemos de NIRS, la verdad. claro. Eh, eh, nos aconsejan eventualmente colocar parenteral, digamos. A ver, no hay una contraindicación absoluta del paciente obstructivo no darle de comer, ¿sí? Sí hay que ser muy cuidadoso y estar permanentemente mirándolo, la hemodinamia y mirándole la panza, ¿sí? Porque son pacientes que al ser obstructivos potencialmente se pueden perforar o hacen enteritis y se perforan. Nosotros somos muy obsesivos con ese tema de la alimentación. Si nosotros tenemos duda con la panza, es un obstructivo que está prequirúrgico y el paciente está inestable, preferimos darle nutrición parenteral antes que darle de comer. Y si le damos de comer es solamente para mantener un goteo trófico de intestinal con leche de la mamá, 2-3 mililitros por kilo, no mucho más que eso. 2 o 3 mililitros por hora. Y con el tema de la fursemida, nosotros a veces lo hacemos por push, pero por ahí sugerís que lo hagamos en un goteo más bajo, pero continuo, digamos, no hacer los push. Bueno, lo que tiene el diurético endovenoso, principalmente la furosemida, que es el principal diurético endovenoso, es que lo que permite es tener valores constantes si uno lo infunde en forma continua. Entonces, el recién nacido no hace estas cosas saltatorias de uno le da un push de furo y hace mucha diuresis y después está algunas horas sin diuresis y después vuelve a hacer de nuevo, ¿sí? Entonces nos permite mantener una diuresis constante durante el largo del día. Obviamente que para hacer un goteo de diurético uno tiene que tener una sola vía, es incompatible con dextrosa, así que tiene que ir en fisiológico, y a veces no es posible esto, y más cuando el paciente no está tan invadido, no tiene vías o no tiene una vía percutánea. Porque aparte necesitamos una vía en general para pasarle las prostaglandinas, que tiene que ser una vía segura y tiene que ser una vía en lo posible única. Sí, sí. Entonces, en el preoperatorio en general, nosotros usamos diuréticos intermitentes, ¿sí? Ah, Últimamente, en los últimos reportes que hay, lo que sí es sabido que hay que evitar el push de furosemida. Entonces, hay algunas alternativas de prepararlo en infusión continua, en infusión lenta en realidad. ¿Sí? Entonces se prepara en la jeringa y se infunde con bomba en un determinado tiempo, ¿sí? bueno, Eso tiene que ver con el pronóstico audiológico del paciente y se ha visto que los pacientes que se infunden de esta forma son menos propensos a tener hipoacusia. ¿Mm? porque
porque hay que pensar en la vida que sigue, digamos. Exactamente. Este es otro gran capítulo del mundo ahora, la perspectiva neurológica del recién nacido con cardiopatía congénita, bueno, que es otro capítulo, ¿no? Cuánto lo tenemos que proteger y cómo lo vamos a proteger en el prequirúrgico, durante la cirugía y después de la cirugía, y eso va a ir el outcome neurológico que va a tener. Bueno, la verdad que todas palabras de agradecimiento, y todos queremos seguir manteniendo esta comunicación que para nosotros es muy importante. Siempre hablamos cuando podemos compartir con pacientes para que lleguen las mejores condiciones. Así que bueno, muchísimo agradecimiento de acá de la zona, de acá de la región del litoral. Bueno. No, el agradecido soy yo, en realidad, que me permitan estar un ratito con ustedes. Lamentablemente, no sé, no me gusta mucho esto de no tener la cámara y no poder, aunque sea a la distancia, poder haberlos visto. En algún momento pasará esta pandemia y podremos encontrarnos y me hubiese gustado ir, hace mucho que no voy a Entre Ríos. Pero bueno, ya se dará la oportunidad de podamos encontrarnos. Así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de poder compartir este ratito y bueno, estoy a disposición de ustedes y cuando quieran llamarme, acá siempre hay gente dispuesta a poder charlar. A llamarte para que nos dieras charla. La comunicación ha sido fluida y bueno, por ahí hay demoras con el tema digamos, de los pacientes, como decíamos, llevarlo lo mejor posible. Sí, seguro. Pero bueno, hay que trabajar en conjunto desde ustedes acá y todos los intermediarios para poder mejorar esta parte. Yo siempre digo que hay mucho hecho, hay un camino recorrido enorme, de mucha gente que trabaja en muchos lugares del país. Hay mucho hecho, pero hay muchísimo por hacer y muchísimo por mejorar. Y es interminable la cantidad de acciones que podemos hacer para mejorar la salud de los chicos. Así que bueno. Agradecemos muchísimo.